Doctora, creo que el micrófono está desactivado. ¿Ahora me escucha? Gracias. Sí, doctora. Ya. En las manifestaciones neurológicas, la labilidad emocional, de repente el paciente está tranquilo o comienza a llorar en el consultorio. El pensamiento lento, no puede recordar lo que hizo. Y el síndrome depresivo. Y el síndrome depresivo no va a mejorar con medicamentos como los recaptadores de la serotonina, estos antidepresivos o los antidepresivos tricíclicos. La depresión va a mejorar cuando el calcio se normalice. Obviamente que el paciente va a tener anormalidades musculares como la fatigabilidad fácil. Y les he puesto entre paréntesis porque este es un síntoma prominente. Si yo le digo al paciente, levante el brazo, toque la cabeza, lo va a hacer, pero con mucha dificultad. La debilidad muscular proximal caracteriza a estos pacientes. Uno tiene que evitar y hacer diagnósticos tempranos para no tener un paciente que presenta hipoacusia, disfasia, anosmia o disestesias. Uno tiene que ser precoz en el diagnóstico, o las fasciculaciones en la lengua, o la pérdida de la sensibilidad en guante y calcetín que van a presentar. Cuando uno hace el estudio de estas anormalidades neuromusculares, es importante solicitar la biopsia muscular y
porque la debilidad proximal puede ser muy invalidante en el paciente. Y en la biopsia vamos a poder verificar que el cuadro se trata de una neuropatía y no una miopatía. Y uno debe de hacer la biopsia para también poder encaminar el tratamiento adecuado. Y en realidad la lesión neuropática se debe a una afectación y a una atrofia de las fibras tipo 2. Creo que una, ¿no? Me he saltado. Pero ¿qué sucede hoy? El denominado hiperparatiroidismo moderno, asintomático. Y es así como tenemos que llegar a hacer diagnósticos actuales. Y esto yo lo traje de un congreso y se describe a estos pacientes que no presentan signos ni síntomas de esta enfermedad. Pueden tener cualquier síntoma ligero de los que están acá, pero si nos damos cuenta, la fatiga está presente en varias patologías, la debilidad igual, por ahí el paciente es hipotiroideo, la pérdida de memoria en otras patologías, el síndrome depresivo o la somatización. Hay pacientes muy psicosomáticos. Yo tengo un diabético que le duele todo, ya lo he medicado con todo, pero sigue somatizando. La polidipsia, la poliuria está presente por el propio estado de hipercalcemia que va a producir sed y por lo tanto poliuria, porque el paciente va a ingerir grandes cantidades de líquido. El dolor óseo es evidente. El hueso es un órgano muy inervado y por lo tanto duele, pero también puede haber dolor articular. Pero ¿cómo tenemos que estudiar? Y tenemos que hacer la pesquisa del calcio, debe ser de rigor. ¿En qué tipo de pacientes? Mujeres posmenopáusicas, que de repente, y a mí me ha pasado en el Jaime Mendoza, pido el estudio radiológico pensando que simplemente se debía a una osteoporosis posmenopáusica, pero no, encontré lesiones líticas que me hicieron orientar mi diagnóstico a un hiperpara. Pacientes que tengan urolitiasis tienen que ser estudiadas. Pacientes que tengan osteopenia o osteoporosis, que vamos a estudiar mediante la densitometría ósea, o familiares de pacientes jóvenes con hiperparatiroidismo primario. Pero uno tiene que tomar en cuenta en estas tres situaciones. El hiperparatiroidismo normocalcémico, que en realidad no es normocalcémico, pero si existe carencia de vitamina D, y eso suele pasar en los ancianitos que no salen al sol para poder absorber esta vitamina, pueden tener concentraciones normales de calcio, o que el paciente tenga una hipoalbuminemia de cualquier naturaleza, puede ser nefropática, o puede ser falta de aporte de proteínas, y la acidosis metabólica. En estos casos, el calcio suele estar normal, pero como les digo, ese calcio aparentemente normal es engañoso porque se debe a estas situaciones. ¿Cómo vamos a enfocar nuestro diagnóstico por imágenes? Y sí, tenemos que pedir radiografía de manos, radiografía de raquis, enfoco L2, de cráneo. Por ahí no es un hiperpar, es un mieloma múltiple, entonces yo voy a ver imágenes en sacabocado. La radiografía de pelvis, de fémur, que me va a permitir ver esos tumores pardos. Por ejemplo, en la radiografía de manos, yo voy a observar
la resorción superióstica. En raquis, la imagen en biconcavidad. En cráneo puede haber una disrupción del diploe. Y en la pelvis, lesiones en sacabocado, al igual que en el fémur. Debemos de solicitar la densitometría ósea. Este es un estudio que me permite medir el contenido mineral exacto de calcio que tenga el paciente, que con mayor detalle vamos a ver en osteoporosis. Es importante pedir la gammagrafía o el centellograma con tecnesio sestamidi. Hemos visto que en la tiroides hacemos la gammagrafía, pero con tecnesio 99. Y cada órgano tiene su material de rastreo especial. Y acá es el tecnesio sestamidi. Si yo tengo un adenoma, imágenes. ¿Y en qué momento ya no me escucharon? Por favor, les pido que me respondan. Desde el centellograma, doctor. Desde el centellograma, ya. Entonces, el centellograma tiene que ser con un material específico para la paratiroides. Y tiene que ser con tecnesio sestamidi. Si se trata de un adenoma o doble adenoma, el adenoma va a captar este material y se va a dibujar. Pero las glándulas que están indemnes no van a captar el material. Por lo tanto, no las vamos a observar. Podemos realizar también el centellograma con el SPECT. Es un aparato que lo tienen en medicina nuclear. La tomografía o la resonancia magnética, si yo estoy sospechando que existe una producción ectópica de la PTH. Y generalmente en la hiperplasia no logramos tener un diagnóstico por imágenes muy claro. Entonces, en general, yo le pido al doctor Balda, que es con el cirujano que trabajo, que haga una exploración para poder ver qué paratiroides está comprometida o si se trata de una hiperplasia de las paratiroides. Hay que solicitar la ecografía renal, porque muchos de ellos tienen litos o nefrocalcinosis. Acá podemos ver en esta radiografía, no se ve muy clara, pero existe una reabsorción de las falanges, y vemos estas imágenes denominadas epulis. Y cuando uno trata el hiperparatiroidismo, normalizamos la concentración del calcio y de la PTH, esta lesión queda definitiva, ese hueso no va a ser rellenado. Acá vemos en el fémur igual estos tumores pardos muy característicos del hiperparatiroidismo. ¿Con qué patologías debemos de realizar el diagnóstico diferencial? Con la osteitis fibrosa quística. Es obvio, así como los nefrólogos van a realizar su diagnóstico diferencial con esta patología. El paciente renal, ya sea por nefropatía diabética o nefropatías de otras etiologías que llegan a la falla renal, hacen hiperparatiroidismo secundario, pero las manifestaciones óseas van a ser las mismas. En la osteitis fibrosa quística, la gran destrucción ósea. Debemos de realizar el diagnóstico diferencial con la osteomalacia. Y esta es una patología donde existe una alteración en la absorción de la vitamina D a nivel intestinal, y se estudió muchísimo en una población del África
donde personas muy jóvenes, chiquillos, presentaban severas deformidades por osteomalacia y asimismo administrándoles vitamina D, ellos no absorben porque tienen esa alteración. Y yo recuerdo, me hicieron una interconsulta del servicio de pediatría en el Hospital Jaime Mendoza de una niña de 8 años que presentaba fracturas patológicas. Efectivamente, la primera impresión diagnóstica fue un hiperparatiroidismo, pero mi pregunta era, ¿por qué a temprana edad? ¿Ah? Entonces hicimos la junta médica y se solicitó la biopsia ósea, porque yo intentaba tratamiento en esta niña con calcitonina, vitamina D, y no había recalcificación. Entonces, esto no era normal. Y esta patología es la displasia fibrosa poliostótica. Es de carácter hereditario autosómico dominante. Y lamentablemente, chicos, lamentablemente digo, esta niña va a seguir sufriendo fracturas en forma frecuente, por más medicación que uno le dé, porque genéticamente así está establecido en esta chica. Entonces, en esta patología, las imágenes óseas son muy parecidas al hiperparatiroidismo, pero obviamente es otro tipo de patología. Pasaremos a la próxima. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta son las hipercalcemias no PTH dependiente, donde yo puedo tener un calcio sérico elevado, pero tengo una concentración normal de PTH. Y entonces tengo que buscar mis diagnósticos diferenciales y buscar hipercalcemias de otra etiología. Las neoplasias. El carcinoma de mama tiene la capacidad de secretar prostaglandina E2, que tiene una acción francamente resortiva. Y al producirse resorción ósea, el calcio sérico va a aumentar. El mieloma múltiple. Que en paz descanse el doctor Peredo, pero se quedó con una radiografía muy interesante. Y hace poco en el Santa Bárbara diagnosticamos otro mieloma múltiple. Las lesiones son en sacabocados, muy características. Y los linfomas. ¿Por qué? Porque los mielomas y los linfomas producen lo que se denomina el OA